Bienvenidos a, a esta inducción de la norma, como decía mi compañera Caterine, llamada Evaluar la competencia laboral según procedimiento del organismo certificador, cuyo código es el 240-1013. Esta norma pues tiene una vigencia, una publicación, tiene una fecha de revisión, que ustedes la pueden observar, y esa fecha de revisión va hasta el día 29 de marzo del 2027, con un acta de aprobación. Quiero resaltar que esta norma tiene un referente o una unidad de competencia y por lo tanto, pues como tal, es revisada constantemente y se reemplaza la versión 1 y vamos a entrar a dar la inducción con el ánimo de que ustedes comprendan de qué se trata. Ustedes como aspirantes pueden lograr, a medida que vaya avanzando en la inducción, mirar a ver si se cumplen esas actividades claves que ustedes desarrollan y los criterios de desempeño específicos. Hay un análisis funcional en la cual se soporta esta norma sectorial de competencia laboral, NSCL, y me gustaría que colocáramos cuidado a ese diagrama de mapa funcional, el cual está soportado en un principio que es la gestión de servicios. ¿Gestión de servicios de qué? De consultoría y asesoramiento profesional, con los fines y objetivos, según fines y objetivos de la gerencia, y organización del cliente y requerimientos del mercado. Cuando se gestionan esos servicios, el objetivo es prestar el servicio de consultoría de acuerdo a unos términos de referencia y a unos acuerdos contractuales. Por lo tanto, de allí es que emana esta norma llamada Evaluar la competencia laboral según procedimiento del organismo certificador. Bueno, esta norma tiene 3 actividades clave. Esas actividades clave, que son las acciones fundamentales que desarrollan para cumplir la función, pues cada una de ellas se desagrega en unos numerales que voy a pasar a describir. Empecemos con la actividad clave número 1, que es validar documentos. Esa actividad clave se desagrega en 5 numerales y el 1.1, ¿de qué trata? Trata de la recolección de soportes. Esa recolección de soportes debe corresponder con unas técnicas de análisis y unos requerimientos de la certificación. Es decir, debe estar alineada con los requerimientos de certificación. Al recolectar esos soportes, deben soportarse a través de una técnica de análisis. La 1.2 es el cotejo de esos datos, cotejar. Esos datos se vuelven importantes con el fin de que a través de esos análisis y los requerimientos de certificación se puedan constatar y constatar esos requisitos que correspondan con las técnicas de análisis y requerimientos de certificación. La 1.4 habla de los contenidos de instrumentos de evaluación, los cuales deben de cumplir con los procedimientos técnicos y estándar de competencia. Entonces, validar los documentos en esos primeros 4 numerales es vital que lo tengan ustedes en cuenta con el fin de que se soporte, se pueda cotejar, se pueda contrastar y que a través de los contenidos de los instrumentos se puedan lograr realizar esas fases, que es el 1.5, que es el chequeo de las fases, y que esté de acuerdo todos los anteriores puntos y con el procedimiento técnico y los estándares de competencia. Ese chequeo de las fases, pues lógico que debe estar dentro del tipo del cronograma. Hay un cronograma que se emite, hay un cronograma que hay que cumplir, y ese cronograma es un referente precisamente para que se desarrollen esas fases. Pasemos a la actividad clave número 2, que es socializar el proceso, que va desde el 2.1 al 2.6. Empecemos con el 2.1. Para entrar a socializar el proceso, pues hay que usar un vocabulario técnico que corresponda precisamente a las técnicas de comunicación y al tipo de competencia. Los tipos de competencias
de competencia están nivelados según el saber, por lo tanto, y pues están clasificados según el saber, por lo tanto hay que tenerlos en cuenta en el momento de uno interactuar con los diferentes, con el diferente auditorio. El 2.2, la graduación del tono de voz que corresponda con técnicas de comunicación y tipo de convocatoria. La graduación del tono de voz es vital para que no se oiga tanto ruido, para que el impacto sea lo más positivo y se pueda lograr precisamente entender, que ese auditorio entienda lo que se quiere transmitir. El 2.3 dice el empleo de expresiones corporales, en el caso pues de que sea presencial y también virtual, porque uno gesticula y a través de esos gestos o esa manipulación, si es presencial, pues la gente va a entender, y de acuerdo precisamente con esas técnicas de comunicación, cuál es el fin precisamente de esta inducción. El 2.4, el encadenamiento de pasos, si corresponde con los lineamientos técnicos y criterios de evaluación. Hay unos pasos a medida que se va avanzando precisamente en la socialización del proceso, pues se debe cumplir con esos procesos y a través de esos pasos ir allanando ese camino tan importante con el fin de que el momento de que se acabe la socialización del proceso se pueda haber entendido y comprendido todo lo que se quiere expresar. El 2.5, que es el sondeo de requerimientos, con el cual los evaluadores y los dinamizadores pues piden, y esos requerimientos deben estar dando cumplimiento precisamente a lo que se pide para lograr que se pueda entender a través de estas técnicas de comunicación y el manejo que tiene uno sobre el público, precisamente lo que se pide, lo que se necesita. El 2.6 es la respuesta a requerimientos que vaya alineado con las técnicas y los criterios de evaluación. Entonces, me adelanto un poquito, porque es que no solamente está la evaluación del conocimiento, sino la evaluación del desempeño y la evaluación de producto, y por eso es que al socializar el proceso se hace énfasis en estas tres evaluaciones con el fin que el aspirante se dé cuenta cuáles son precisamente esas evaluaciones, esas valoraciones que se van a realizar. La actividad clave número 3, que es la aplicación del instrumento, lo que había acabado de hablar, que me había adelantado, es aquello con lo cual se puede evidenciar esas competencias. Al aplicar el instrumento, lo que se pide, lo que se requiere es observar si se cumplen con esas competencias según el nivel de la norma. Se hablan de las competencias cognitivas, competencia del saber hacer, y esas evidencias demuestran qué tan competentes son todas las personas que hacen parte de estos procesos. Entonces se les pide según la norma está estandarizada y como tal pide unas evidencias y el evaluador tiene que requerir esa evidencia, y aquellos candidatos, ya los que están inscritos, que le llama candidatos, debe cumplir precisamente con esos requerimientos entregándolos. Entonces la entrega del material debe corresponder con el procedimiento y los criterios técnicos. Para hacer evaluaciones, valoraciones, pues hay espacios físicos, espacios virtuales, y ellos se asignan. Se llega a un acuerdo con aquellas personas que ya están inscritas, llamados candidatos, y esos candidatos presentan esa evidencia, ya sea si es presencial, pues en determinados espacios físicos, si es virtual, a través de algunos aplicativos, y se llega a un acuerdo con ellos para lograr que esas evidencias, al presentarse, tengan tengan el menor caos posible. ¿Por qué hablo de caos? Porque muchas veces hay problemas con la internet.
El 3.3, la medición de tiempos. Cada valoración de conocimiento está definida por un tiempo. En el momento de que se accede al aplicativo, se accede a esa valoración, ya se sabe que el candidato debe entrar a validar ese tiempo, a cotejar ese tiempo, a controlar ese tiempo, con el fin de que dentro de ese tiempo pueda dar respuestas a las evidencias sobre las de conocimiento, que son en línea o también físicas, y aquellas que tienen que ver con las valoraciones de desempeño y producto. Esa medición de tiempo ha sido asignada de una manera muy precisa, de acuerdo al tipo de pregunta y el nivel de esas preguntas. El 3.4 tiene que ver con la comparación de respuestas. Pues esa comparación de respuestas, pues en el caso de que sea en línea, ya es automática, y en el caso de que sea física, pues existen unas listas en las cuales el evaluador puede entrar a hacer las comparaciones. Y constatar de que en ese caso el candidato esté desarrollando las acciones precisas y como evaluador también estemos desarrollando esas acciones que vayan de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares técnicos. El evaluador juega un papel vital también como el candidato, como parte de estos procesos de evaluación y certificación, para que se levanten las evidencias dentro del tiempo y de acuerdo a los requerimientos que están expresados en la norma. El levantamiento de esa evidencia no es un capricho del evaluador, sino que está estandarizado en la norma. Por lo tanto, lo que hace el evaluador es hacer cumplir lo que pide la norma y el candidato entregarlas de acuerdo a esos requerimientos y al tiempo. Y posteriormente que se tenga en las manos esas evidencias dentro de ese cronograma que ya está definido para entregarlas, se debe emitir un juicio que también está definido en el cronograma, una fecha precisa, y que ese juicio lo emite el evaluador y que muchas veces tiene la compañía de la dinamizadora con el fin de que si se presenta algún problema en especial, pues se puedan lograr solucionar en el momento específico. Y una vez emitido el juicio, se envía un correo para que aquellos candidatos que han sido escogidos según la muestra, dentro de los inscritos, que es un 20% de aquellas personas que escribieron en los proyectos, puedan asistir precisamente a una verificación con vaya la redundancia, con el verificador, en el cual él hace unas preguntas de cómo le fue en esos procesos. Y posteriormente o antes de entrar a la verificación se debe asentar el juicio y de tal forma de que vaya alineado, se alinee con los criterios de evaluación y técnica de evaluación. Bueno, hay unos criterios de desempeño generales que aplican y ellos son el B, que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, el D, que es gestión de la información, y paso a explicarlos rápidamente. Seguridad y salud en el trabajo, en el caso de que se haga la valoración de desempeño en sitios donde se requiera que el evaluador haga uso de esos elementos que piden en términos de normatividad y seguridad sobre el trabajo y se cumplan esos protocolos de bioseguridad. En términos de la gestión de la información, pues, toda esa información que se entrega, esa información que a medida que se van realizando estas fases, se va obteniendo, pues se conformen que se conserven y cumplan de acuerdo a los procedimientos técnicos y cadena de custodia. Y a la vez que esa información obtenida, recabada, recopilada,
cumpla con esos procedimientos técnicos y políticas de seguridad de datos. Los conocimientos esenciales en esta norma pues tienen que ver precisamente con los procesos intrínsecos, aquellos procesos que acompañan la norma y que de acuerdo a su naturaleza las personas que hagan parte de ellos, de los procesos de evaluación y certificación, deben tener muy claros esos conocimientos esenciales que se asocian precisamente a esta norma según su naturaleza. Tienen que ver con los documentos del proceso de evaluación y tienen que ver con lo que significa ser candidato, que para las personas que somos o hacen parte de esos procesos ya saben cuál es la diferencia entre candidato y aspirantes. También se conoce qué es un proceso de evaluación y certificación, cuáles son los instrumentos de evaluación que se aplican, se tienen en cuenta para recoger esas evidencias. Toda esa gestión de la información recopilada, toda esa información recopilada, esos datos recopilados, qué hacer con ellos, eso hace parte de la gestión de la información. El significado de lo que es una competencia cognitiva, una competencia del saber, una competencia del saber hacer, cómo lograr interactuar con esos candidatos y con los demás actores de estos procesos. Y cuando hablamos de interactuar, pues acordémonos de que son varios los actores, no solamente son los candidatos, sino otras partes, incluido también el evaluador, la dinamizadora del centro y otros actores precisamente de estos procesos. En las reuniones, que es una reunión de evaluación y certificación, cuáles son sus objetivos, cuál es el ánimo de esta reunión de evaluación y certificación, y lo que ahora las evidencias, esas evidencias, la generalidad de los tipos de evidencias y las técnicas para recolectar esa evidencia que se vuelve vital. Hay unas evidencias requeridas, unas evidencias directas de desempeño, en las cuales, como su nombre lo indica, directa, pues tienen que recopilarse, recabarse en el sitio donde el candidato desarrolla esas funciones. Y tiene que ver con la verificación de los requisitos, la inspección de documentos, interacción con el candidato, manejo de requerimientos, disposición de condiciones, valoración de evidencia. A medida que se va avanzando y se comprende la naturaleza de esta norma, pues se va entendiendo mucho más fácil estas evidencias requeridas de desempeño. Y la proyección del juicio evaluativo. La de producto, aquella que se envía al correo del evaluador normalmente, se articula con el registro del acta y el registro de resultados. Este conocimiento aquí posteriormente hacen, digamos, un condensado de esos conocimientos esenciales y tiene que ver con tres términos muy importantes: competencias, gestión de la comunicación y gestión de la información. Mire que estas tres evidencias de conocimiento son vitales para estos procesos y muchos más. En el caso de estos procesos que son de evaluación, certificación de competencias laborales, pues el término competencia es un referente importante para lograr que las personas inscritas en ellos sepan del significado. La gestión de la comunicación para poder transmitir, para poder interactuar con los diferentes actores, y la gestión de la información porque toda esa evidencia deben seguir unos protocolos, las técnicas de conservación, las medidas de protección, los mecanismos de confidencialidad y una cadena de custodia. Esos criterios de manejo de información son importantes tenerlos en cuenta. Bueno, de esto trata esta norma, esa norma que ustedes saben que se llama, y lo dijimos desde el principio, evaluar la competencia laboral según procedimiento del organismo certificador. Mil gracias para todos y excelente día.